En algún momento de la vida, todos enfrentamos el dolor de una ruptura. Es una herida invisible, pero profunda, que nos obliga a replantearnos quiénes somos y qué valor tiene nuestro amor. En esos momentos oscuros, las enseñanzas del estoicismo emergen como una brújula serena en medio del naufragio emocional. No para negar el dolor, sino para transformarlo en sabiduría. Cuando todo parece perdido, cuando la tristeza se adueña de nuestros pensamientos, el estoicismo nos recuerda que el sufrimiento no reside en los hechos en sí, sino en la interpretación que hacemos de ellos. La ruptura no es nuestro enemigo, es una oportunidad para reconquistar nuestra mente y nuestro corazón. Muchos creen que superar una ruptura consiste en olvidar al otro, en llenar el vacío con nuevas experiencias o distraer la mente a cualquier precio. Pero el estoicismo nos enseña otra vía, mirar de frente el dolor, entender su raíz y utilizarlo como palanca para crecer. El amor, cuando se rompe, no anula nuestro valor personal. Al contrario, revela la profundidad de nuestra capacidad de sentir. Cada lágrima, cada pensamiento recurrente, cada noche de insomnio puede ser el material sobre el cual reconstruimos una versión más libre y poderosa de nosotros mismos. El objetivo no es eliminar el recuerdo, sino despojarlo de su poder de herirnos. Esta guía está diseñada para acompañarte paso a paso en el camino de la sanación. No promete fórmulas mágicas, ni atajos que ignoren el proceso natural del duelo. El estoicismo no busca anestesiar las emociones, sino enseñarnos a gobernarlas. Aprenderás a observar tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos, a distinguir entre lo que depende de ti y lo que escapa a tu control, y a reencontrarte contigo mismo más allá del dolor. Entenderás que el amor verdadero empieza siempre por uno mismo, y que ninguna pérdida externa puede quebrar tu núcleo interno de serenidad. En los próximos minutos, exploraremos las enseñanzas de grandes estoicos como Epicteto, Marco Aurelio y Séneca, quienes comprendieron que la vida está llena de cambios, de pérdidas y de reencuentros. Sus palabras, escritas hace siglos, siguen resonando hoy con una claridad asombrosa. Nos invitan a aceptar lo inevitable, a resistir con dignidad y a convertir cada experiencia dolorosa en una oportunidad para fortalecer nuestro carácter. Porque quien domina su mente, domina también su destino. Y la libertad emocional no es un regalo que otros nos conceden, sino una conquista interna que nadie puede arrebatarnos. Quizás ahora sientas que tu mundo se ha desmoronado, que las promesas que hiciste y los sueños que compartiste han quedado reducidos a escombros. Pero permíteme asegurarte algo, bajo esos escombros se esconde una nueva versión de ti, más sabia, más fuerte y más luminosa. No es el fin de tu historia, es simplemente el cierre de un capítulo que dará paso a una etapa de profundo crecimiento. La ruptura no define tu valor, ni tu futuro. Es el umbral que atraviesan quienes están listos para renacer con mayor conciencia. Así que respira profundo, acompáñame en este viaje de autoconocimiento y transformación. Cada palabra, cada reflexión, cada ejercicio que compartiremos aquí tiene un propósito, ayudarte a reconstruir tu mundo interior sobre bases más firmes. Porque mereces vivir libre del peso de lo que fue y abrirte a todo lo que aún puede ser. Empezamos juntos este camino hacia la sanación y la conquista de tu libertad emocional. Cuando sufrimos una ruptura amorosa, es natural preguntarnos, ¿qué hice mal? ¿Por qué no fue suficiente? La mente, atrapada en la tristeza, busca culpables, escenarios alternativos, intentos desesperados de entender. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que no debemos poner nuestra paz en lo que escapa a nuestro control. Y el corazón ajeno, sus sentimientos y sus decisiones, siempre escapan de nuestro dominio. Esta lección puede parecer dura al principio, pero también es profundamente liberadora. Comprender que no podemos gobernar el amor de otro nos devuelve el poder sobre lo único que realmente nos pertenece, nuestra actitud, nuestra respuesta, nuestra dignidad. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. No es la ruptura en sí la que prolonga el sufrimiento, sino las historias que construimos alrededor de ella.
Él no era suficiente, él nunca seré amado otra vez, él he perdido todo son narrativas que alimentan la herida. Y como toda narrativa, pueden ser reescritas. Puedes elegir interpretar esta ruptura no como una condena, sino como una oportunidad para aprender más sobre ti mismo, para fortalecer tu autocompasión y para limpiar tu camino de expectativas irreales. Porque nadie puede definir tu valor excepto tú mismo. La sabiduría estoica no niega el dolor, pero sí nos invita a no dramatizarlo innecesariamente. Cuando nos aferramos a lo que ya no existe, perpetuamos nuestro propio sufrimiento. La aceptación, en cambio, abre la puerta a la curación. No se trata de resignarse pasivamente, sino de reconocer que aquello que ha terminado no estaba destinado a permanecer. El amor, cuando es auténtico, no puede ser forzado. Y cuando se desvanece, aferrarse es un acto de autoagresión. Liberarse de esa carga es un acto de amor propio profundo. La libertad emocional no es la ausencia de emociones, sino la capacidad de vivirlas sin ser dominado por ellas. Sentir tristeza, enojo, nostalgia es natural. Lo que distingue al sabio es no dejar que esas emociones determinen su vida. El estoicismo nos invita a ser espectadores de nuestras propias pasiones, a observarlas como nubes pasajeras en el cielo de nuestra conciencia. No somos nuestras emociones, somos el espacio donde ellas ocurren. Y ese espacio puede ser vasto, sereno y libre si aprendemos a cultivar la atención consciente. Un elemento clave en este proceso de sanación es el ejercicio del desapego. El desapego no significa indiferencia o frialdad. Significa amar con todo el corazón, pero sin encadenarse al resultado. Significa disfrutar profundamente de una relación, pero entender que su duración no depende únicamente de nuestra voluntad. Practicar el desapego es amar de manera más pura, sin posesividad, sin expectativas rígidas, con la gratitud de haber compartido un pedazo del camino con otro ser humano. A medida que recorremos este viaje juntos, quiero invitarte a reflexionar sobre una pregunta poderosa: ¿quién eres más allá de tus relaciones? ¿Qué valores, sueños y fortalezas forman tu verdadero núcleo? La ruptura puede ser una oportunidad para reconectar con esa esencia, para recordar que tu identidad no se diluye en los vínculos, sino que se fortalece a través de ellos, incluso cuando terminan. Cada despedida dolorosa puede ser también un retorno a ti mismo, si eliges verlo de esa manera. Superar una ruptura con sabiduría no significa olvidar o negar la historia vivida. Significa integrarla como parte de tu aprendizaje, agradecer lo que fue hermoso, aceptar lo que dolió y soltar lo que ya no puede crecer. Significa caminar hacia adelante con una mirada más clara y un corazón más fuerte. El estoicismo no te promete borrar el pasado, pero sí te ofrece las herramientas para que ese pasado no te esclavice. Y a medida que avanzamos, descubrirás que la verdadera libertad emocional no es algo que encuentres fuera, es una llama que ya arde dentro de ti, esperando ser avivada. Uno de los errores más comunes tras una ruptura es intentar llenar el vacío lo más rápido posible. Buscamos nuevas relaciones, distracciones, validaciones externas para evitar el silencio que deja el otro. Pero el estoicismo nos invita a hacer justo lo contrario, en lugar de huir del vacío, enfrentarlo. Porque ese vacío no es el enemigo, es el espacio en el que puede nacer tu versión más auténtica. Al dejar de mirar hacia afuera y comenzar a mirarte por dentro, te das cuenta de que no te falta nadie, te faltabas tú. Y ese reencuentro puede ser más poderoso que cualquier nuevo vínculo. Los estoicos consideraban que cada desafío es una oportunidad para practicar la virtud. ¿Estás sufriendo? Entonces es tu momento de practicar la resiliencia. ¿Te sientes rechazado? Entonces puedes ejercitar tu autoestima, independiente del juicio ajeno. No se trata de negar la emoción, sino de utilizarla como una herramienta de transformación. El dolor puede convertirse en maestro si te detienes a escuchar lo que tiene para enseñarte. ¿Qué parte de ti necesita madurar? ¿Qué expectativas eran irreales? ¿En qué áreas has depositado más poder del que deberías?
Otro principio esencial es el de vivir de acuerdo con la naturaleza. Y en la naturaleza, todo cambia, todo fluye, nada permanece estático. Las estaciones pasan, las hojas caen, los ríos siguen su curso. Pensar que una relación debería ser eterna, a toda costa, es ir contra esa lógica natural. El estoicismo nos invita a amar intensamente mientras dure, pero a soltar con serenidad cuando termine. Porque nada nos pertenece para siempre, ni siquiera las personas que más amamos. Aferrarnos solo multiplica el sufrimiento. Aceptar el cambio, en cambio, nos libera. Marco Aurelio escribió que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Qué pensamientos estás alimentando hoy? ¿Estás reviviendo una y otra vez la ruptura, imaginando escenarios imposibles, culpándote por cada palabra dicha o no dicha? Detente. Eso no es autocuidado, es autodaño. Comienza por cuidar tu mente como el jardín más preciado. Riega con ideas que te eleven, que te fortalezcan, que te recuerden que lo que has vivido no te define, pero sí puede ayudarte a evolucionar. La calidad de tu presente depende de ello. Uno de los ejercicios más poderosos en el estoicismo es el de la dicotomía del control. Divide tu atención, ¿qué cosas están dentro de tu control? ¿Y cuáles no? No puedes controlar que alguien te haya dejado, pero sí puedes decidir cómo vas a vivir después de eso. No puedes controlar lo que otro siente, pero sí puedes nutrir tu autoestima. Este ejercicio, practicado con honestidad, te ayuda a no gastar energía en lo que no puedes cambiar. Y eso, a largo plazo, te devuelve una fuerza emocional incalculable. Hay un momento, inevitable pero necesario, en el que debes dejar de mirar hacia el pasado. El amor que terminó no va a regresar por más que lo revivas 1000 veces en tu mente. La nostalgia no lo resucita, solo te encadena. El presente es donde vive tu poder. Y ahí es donde el estoicismo actúa como una brújula, te recuerda que tu tarea está aquí y ahora. Construir, avanzar, respirar, agradecer. Vivir con dignidad, incluso cuando duela. Porque tu valor no disminuye por una despedida. Al contrario, tu capacidad de sobreponerte la reafirma. Por último, recuerda esto, no estás solo. Millones de personas han atravesado rupturas, y muchos de ellos han encontrado en el dolor un punto de inflexión. Tú también puedes. Pero no necesitas correr. Sanar no es una carrera, es un proceso. Y en ese proceso, la filosofía estoica puede ser tu compañera leal, tu voz serena en medio del caos, tu refugio en la tormenta. No apresures la calma. Camina hacia ella con pasos firmes, y llegará. Porque sanar, desde el estoicismo, no es volver a ser quien eras antes de amar, sino convertirte en alguien aún más sabio después de haber amado. Muchas veces confundimos amor con necesidad. Creemos que extrañamos a alguien porque lo amamos, cuando en realidad lo que más duele es la dependencia que habíamos creado. El estoicismo nos obliga a revisar esa diferencia con crudeza, pero también con compasión. ¿Realmente amas a esa persona o amas lo que proyectabas en ella? La presencia del otro te hacía sentir más valioso, más completo, más protegido. Si es así, la ruptura es una oportunidad para recuperar tu autonomía emocional. El dolor que sientes no solo es por lo perdido, sino por la ilusión que habías construido. Epicteto lo resumía así: no busques que las cosas pasen como tú quieres, desea que pasen como pasan, y serás feliz. Aplicado al amor, esto significa aceptar que no todo vínculo está destinado a perdurar. No importa cuánto hayas entregado o cuán intenso haya sido, si terminó, tenía que terminar. Resistirse a esa realidad es insistir en una fantasía. El estoicismo no te pide que no sientas, sino que no sufras inútilmente. El sufrimiento aparece cuando creemos que algo debía ser distinto a lo que fue. Pero si dejas de luchar contra lo inevitable, la paz comienza a emerger. Después de una ruptura,
Muchas personas se sienten vacías porque durante la relación depositaron toda su identidad en el otro. Sin esa persona no soy nada, piensan. Pero el estoicismo te recuerda que tu esencia no depende de ningún vínculo externo. Tu valor como ser humano es intrínseco, completo, intacto. La relación terminó, pero tú sigues aquí. Y eso es lo más importante. Ahora puedes redescubrirte, reencontrarte, redefinirte. La ausencia del otro no te debilita, te obliga a reconectar con una fuente de fortaleza que ya estaba dentro de ti, aunque la hubieras olvidado. Los estoicos también hablaban del premeditatio malorum, un ejercicio mental que consistía en anticiparse a las pérdidas, visualizar que todo lo amado podía desaparecer en cualquier momento. Puede sonar duro, pero en realidad es profundamente liberador. Si cada mañana recordaras que todo puede cambiar, que nadie está garantizado, valorarías más intensamente lo que tienes. Y cuando algo se va, como en una ruptura, el golpe sería menos destructivo. No porque no duela, sino porque ya habías entrenado tu alma para comprender que la pérdida forma parte del viaje. Hay rupturas que se sienten como traiciones, y el rencor aparece. Pero el estoicismo también nos habla del perdón, no como un acto hacia el otro, sino como una liberación personal. No perdonas porque el otro lo merezca, sino porque tú necesitas dejar de cargar con el veneno. Cada vez que piensas en la ofensa, te haces daño a ti mismo. Soltar el resentimiento es un acto estoico, porque implica entender que el pasado no puede ser cambiado y que el presente merece ser vivido sin cadenas. Perdonar es un acto de coraje, no de debilidad. En los días más difíciles, cuando todo parece oscuro, puedes recordar esta máxima estoica: este momento es suficiente. No necesitas tener todas las respuestas, ni saber cómo será el futuro. Solo tienes que estar presente, ahora. Respirar. Sentir. Y recordar que, aunque hoy duela, ese dolor también pasará. Como pasa todo. Tu única tarea es resistir sin endurecer el corazón, avanzar sin perder la dignidad, aprender sin perder la esperanza. Porque incluso en el duelo, puedes crecer. Incluso en el silencio, puedes encontrarte. Y cuando finalmente comiences a ver la luz, descubrirás algo que los estoicos siempre supieron, que el verdadero poder está en tu mente. No es el mundo el que tiene que cambiar para que estés bien, eres tú quien debe cambiar su forma de ver el mundo. La ruptura no fue tu fin, fue tu transformación. Y si lo permites, puede ser el inicio de una libertad emocional que nunca imaginaste. No porque hayas olvidado lo vivido, sino porque ahora lo integras sin que te lastime. Hay un momento clave después de una ruptura, cuando te das cuenta de que ya no se trata de recuperar al otro, sino de recuperarte a ti mismo. Al principio, es natural buscar explicaciones, imaginar escenarios donde todo pudo haber sido distinto, recrear conversaciones en tu mente. Pero ese proceso, si se alarga demasiado, deja de ser reflexión y se convierte en obsesión. El estoicismo enseña que uno debe enfocarse únicamente en lo que depende de uno. Y la verdad más dura, pero más liberadora, es esta: no depende de ti que el otro te ame. Lo que sí depende de ti es cómo respondes al rechazo, cómo lidias con el vacío, qué haces con ese dolor. Puedes convertirlo en un pozo o en una raíz. El estoico no reprime el sufrimiento, pero tampoco se deja dominar por él. Observa sus emociones, las nombra, las acepta, pero no las convierte en su identidad. Estoy triste no es lo mismo que soy una persona rota. Estás atravesando un momento difícil, pero no eres ese momento. Eres algo mucho más amplio, más profundo, más resistente. Marco Aurelio escribió: si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu interpretación de ella, y puedes revocar eso en cualquier momento. La ruptura no es el problema. El problema es lo que crees que significa. ¿Te sientes no amado, no suficiente, no valioso? Esa narrativa interna es lo que te ata al sufrimiento. Cambia la interpretación y cambiarás tu experiencia.
El fin de una relación puede verse como un rechazo, o como una redirección. Una nueva etapa. Un renacimiento. Todo depende de la historia que elijas contarte. Después de una ruptura, muchas personas se encierran en sí mismas, dejan de confiar, temen volver a entregarse. El estoicismo no niega el riesgo del amor, pero tampoco lo sataniza. Amar fue un acto valiente. Perder también. Cada relación te muestra partes de ti que estaban dormidas. Cada pérdida te enseña algo que solo el dolor podía revelar. Y aunque no quieras pasar por eso otra vez, no olvides esto, el hecho de que te duela es señal de que viviste intensamente. No fuiste indiferente. No fuiste tibio. Y eso, en un mundo que le teme al compromiso, ya es un acto revolucionario. Cuando el corazón se rompe, hay una tendencia a idealizar el pasado. Recordamos solo lo bueno, borramos los conflictos, romantizamos los momentos felices. Pero para sanar hay que ser honestos. No se trata de demonizar al otro, pero sí de ver con claridad. ¿Era una relación sana? ¿Había reciprocidad? ¿Te sentías libre para ser tú? El estoico examina los hechos con objetividad. El amor no debe doler más de lo que sana. Y si dolía, si apagabas partes de ti para encajar, entonces quizás lo que perdiste no fue amor, sino una cárcel disfrazada de afecto. La libertad emocional no llega cuando el otro regresa ni cuando ya no duele. Llega cuando dejas de necesitar respuestas, cuando dejas de esperar justicia o venganza, cuando simplemente aceptas que fue lo que fue. Eso no significa resignación, sino sabiduría. No todo necesita ser explicado. No todas las heridas cierran con palabras. Algunas cierran con silencio, con tiempo, con decisiones firmes. Y sobre todo, cierran cuando decides volver a elegirte a ti mismo, sin condiciones, sin excusas, sin postergaciones. El estoicismo no es frialdad ni distancia emocional. Es claridad, es fuerza interna. Es saber que tu paz no está a merced de otros. Que incluso cuando el mundo se derrumba, puedes mantenerte en pie. La ruptura fue un terremoto, sí. Pero no te destruyó. Te reveló. Y ahora, con esa revelación, tienes la oportunidad de reconstruirte desde otro lugar. Más libre. Más fuerte. Más auténtico. Cuando el dolor de la ruptura golpea, el impulso inmediato suele ser buscar alivio fuera de nosotros, hablar sin parar del tema, revisar redes sociales del otro, enviar mensajes que quizás no deberían enviarse. Es una reacción humana, comprensible, pero profundamente inútil si nuestro objetivo es sanar. El estoicismo enseña que no debemos buscar en lo externo el consuelo que solo puede venir del interior. Ninguna respuesta del otro, ningún gesto, ninguna explicación logrará llenar ese vacío si no aprendemos primero a convivir con él. La verdadera sanación comienza cuando dejamos de mirar hacia afuera y empezamos a mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué heridas antiguas ha despertado esta ruptura? ¿Qué miedos estaban latentes bajo la superficie? A menudo, el dolor que sentimos no se limita a la pérdida actual, se mezcla con viejas heridas de abandono, de no sentirnos suficientes, de necesitar la validación del otro para sentir que valemos. El estoico observa estos movimientos internos con serenidad, sin juicio. No para recrearse en ellos, sino para comprenderlos, para traer luz donde antes había sombra. El mundo moderno, tan lleno de estímulos, nos ofrece infinitas distracciones para no sentir, maratones de series, trabajo excesivo, fiestas interminables. Pero el estoicismo nos invita a hacer justamente lo contrario, quedarnos quietos, enfrentar el dolor, escuchar su mensaje. No se trata de regodearnos en el sufrimiento, sino de atravesarlo conscientemente. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de soledad tiene algo que enseñarnos, si estamos dispuestos a escuchar con atención. Séneca afirmaba que el verdadero hombre es aquel que supera las desgracias con firmeza. No significa que no le duela,
significa que no permite que el dolor dicte el rumbo de su vida. Aplicado a una ruptura, esto implica entender que nuestra tristeza es válida, pero que no debe convertirse en nuestro hogar permanente. Podemos permitirnos sentir, pero también debemos comprometernos a salir adelante, paso a paso, aunque al principio cada paso parezca insignificante o doloroso. Uno de los mayores regalos que podemos hacernos en este proceso es el de la autocompasión. No se trata de indulgencia ni de victimismo, sino de tratar a nuestro corazón herido como trataríamos a un amigo querido, con paciencia, con ternura, con respeto. El estoicismo no promueve la dureza ciega, promueve la fortaleza lúcida. Y parte de esa fortaleza consiste en reconocer nuestras propias necesidades emocionales, en atenderlas con sabiduría en lugar de ignorarlas o despreciarlas. El camino hacia la libertad emocional después de una ruptura no es lineal. Habrá avances y retrocesos, momentos de claridad y momentos de confusión. Lo importante no es no caer nunca, sino aprender a levantarse cada vez. Con cada recaída, con cada tristeza renovada, podemos recordarnos que estamos aprendiendo a amarnos mejor, a construir una vida que no dependa de la presencia o ausencia de otra persona para tener sentido. Finalmente, aceptar el fin de una relación también significa aceptar la impermanencia de todas las cosas. Nada es eterno. Todo lo que comienza, en algún momento termina. Esta verdad, que puede parecer amarga, es en realidad profundamente liberadora. Nos invita a vivir cada momento plenamente, a amar sin apego, a entregarnos sabiendo que el cambio forma parte de la vida. El estoicismo nos enseña que, al soltar lo que no podemos retener, hacemos espacio para todo lo que aún está por venir. Una de las lecciones más poderosas del estoicismo es la separación entre lo que depende de nosotros y lo que no. En una ruptura amorosa, esta distinción se vuelve vital. No podemos controlar si alguien nos ama, si decide quedarse o irse, si nos recuerda con cariño o con resentimiento. Pero sí podemos controlar cómo respondemos a esa pérdida, qué pensamientos alimentamos y qué decisiones tomamos con nuestro dolor. Esa es nuestra esfera de poder, y es ahí donde se construye la verdadera fortaleza emocional. Cuando nos aferramos a lo que no depende de nosotros, a la esperanza de que vuelva, al deseo de que se arrepienta, a la fantasía de que todo fue un error, nos condenamos al sufrimiento constante. El alma se desgasta intentando torcer lo que no se puede torcer. El estoico reconoce esta trampa y se libera de ella, no porque no le importe, sino porque comprende que resistirse a lo inevitable solo multiplica el sufrimiento. La aceptación, entendida como acto de lucidez y no de resignación, se convierte en un acto de amor propio. Aceptar no significa olvidar ni minimizar lo vivido. Aceptar es mirar de frente la realidad tal como es, sin adornos ni negaciones, y a partir de ahí reconstruirse. Implica también asumir nuestra parte en la historia, nuestras expectativas, nuestros apegos, nuestras ilusiones no cumplidas. No para flagelarnos, sino para crecer. El estoicismo no busca culpables, busca claridad. Nos invita a aprender de cada experiencia, a mirar el pasado como un maestro severo pero justo, y no como una condena eterna. La ruptura, por dolorosa que sea, es también una oportunidad para redirigir nuestra vida. ¿Qué aspectos de ti habías descuidado por amor? ¿Qué metas pospusiste? ¿Qué partes de ti mismo callaste para complacer? Muchas veces, el final de una relación nos obliga a regresar a nosotros mismos, a recordar quiénes éramos antes del otro, e incluso a descubrir nuevas facetas que estaban dormidas. La libertad emocional no es solo sanar el corazón, es también recuperar el rumbo perdido. En este proceso, cultivar la virtud se vuelve una herramienta fundamental. Según los estoicos, la virtud, la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza, es el único bien verdadero. Cuando nos concentramos en vivir conforme a estos principios, la tristeza se transforma en disciplina, la confusión en claridad y el vacío en propósito.
No se trata de reprimir emociones, sino de integrarlas en una vida guiada por valores profundos. Ese es el camino hacia una existencia plena, incluso después de la pérdida. Volver a confiar en la vida, en uno mismo y en los vínculos futuros es parte del viaje. No hay urgencia en esto. No hay que forzarlo. El estoicismo enseña que todo llega a su tiempo y que la serenidad se cultiva en la espera paciente. Si hoy no puedes ver más allá del dolor, está bien. Solo asegúrate de no instalarte para siempre ahí. Cada día es una oportunidad para avanzar, aunque sea 1 milímetro. Lo importante es no quedarse inmóvil. Y si en algún momento vuelven los recuerdos, las dudas, las ganas de retroceder, recuerda esta verdad estoica: lo que es bueno para ti no te hará daño repetidamente. Amar no es sufrir sin sentido. Amar es crecer, es compartir libertad. Si la relación no te permitía florecer, su final es una bendición disfrazada. Agradece lo vivido, honra lo aprendido, y sigue caminando. Porque lo mejor que puedes hacer con un corazón roto, es construir con él una vida más sabia. Cuando una relación termina, la mente puede volverse nuestra peor enemiga. Las preguntas sin respuesta, los sí, las escenas que se repiten una y otra vez como si pudieran cambiar el desenlace, todo eso forma parte de una batalla interna que desgasta. El estoicismo nos recuerda que el sufrimiento no proviene de los hechos, sino de nuestros juicios sobre esos hechos. La ruptura en sí no tiene un valor moral, no es buena ni mala, simplemente ocurrió. Lo que genera tormento es la interpretación que hacemos de ella, y ahí es donde podemos intervenir. Pensamos que nos duele la ausencia del otro, pero muchas veces lo que más duele es el golpe al ego, la sensación de rechazo, la herida del abandono. Duele lo que creíamos que iba a ser y no fue. Y aunque parezca paradójico, a veces no estamos sufriendo por amor, sino por apego, por dependencia emocional, por miedo a estar solos. El estoico no niega el dolor, pero sí cuestiona sus raíces. Pregunta con coraje: ¿esto que siento es una reacción justa y proporcionada, o es el reflejo de una necesidad no trabajada? En medio del duelo, la mente tiende a idealizar al otro. Nos aferramos a los buenos recuerdos y omitimos los momentos difíciles, los desacuerdos, las señales de que algo no funcionaba. El amor, cuando se convierte en recuerdo, puede ser un espejismo. El estoicismo nos invita a mirar con objetividad, no para juzgar con dureza, sino para recordar que ninguna relación es perfecta y que nadie se convierte en ángel solo porque ya no está. Aceptar la totalidad del vínculo, con sus luces y sombras, es un paso hacia la libertad emocional. Otra trampa del duelo es el deseo de cerrar con respuestas. Queremos entender por qué, cómo, cuándo cambió todo. Pero muchas veces, esas explicaciones no llegan, o si llegan, no calman. El estoico acepta que hay cosas que escapan a la lógica, y que la búsqueda obsesiva de sentido solo prolonga el dolor. En lugar de preguntar por qué pasó esto, propone otra pregunta más poderosa: ¿qué puedo hacer con lo que pasó? Esa es la pregunta que abre camino, que nos mueve hacia adelante. El tiempo tiene un rol esencial, pero no lo cura todo por sí solo. Es el uso que hacemos del tiempo lo que marca la diferencia. Podemos pasar meses o años repitiendo los mismos pensamientos, o podemos usar ese tiempo para crecer, para fortalecer nuestro carácter, para reconectar con nuestras pasiones, para reconstruirnos desde la virtud. El estoicismo no es esperar que pase el dolor, es decidir qué haremos mientras lo sentimos. Es tomar responsabilidad por nuestro proceso de sanación. El silencio, la soledad y la introspección se convierten en aliados. No hay que tenerles miedo. Son los espacios donde podemos escucharnos con claridad, sin ruido externo, sin distracciones. Allí emergen verdades que evitábamos ver. A veces, en el ruido de una relación, nos perdemos a nosotros mismos. La ruptura, en su crudeza, nos devuelve a casa. Nos recuerda que antes de pertenecer a otro, debemos pertenecernos a nosotros. El amor propio,
cultivado con firmeza y ternura, es el cimiento de toda relación futura. Y por último, no olvidemos que el amor, bien entendido, no es posesión ni dependencia. Es libertad compartida. Si duele tanto perderlo, quizás es porque nunca fue del todo libre. El estoicismo no nos pide amar menos, sino amar mejor, sin miedo, sin apego, sin perder de vista nuestra esencia. En esa forma de amar, incluso el adiós puede ser un acto de respeto mutuo. Porque quien se ama con sabiduría, también sabe soltar con dignidad. Superar una ruptura amorosa no implica olvidar, sino transformar. El dolor, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en una vía de autoconocimiento. El estoicismo enseña que todo lo que nos sucede, incluso aquello que no elegimos, puede ser utilizado a nuestro favor si cambiamos nuestra forma de enfrentarlo. No se trata de reprimir emociones ni de fingir fortaleza, sino de entender que cada sentimiento tiene un propósito, y nuestra tarea es observarlo, aprender de él y luego decidir cómo actuar. La ruptura nos obliga a replantear nuestras ideas sobre el amor. Amábamos a la persona o la idea que habíamos construido sobre ella. Deseábamos al otro o necesitábamos que llenara un vacío en nosotros. El estoicismo es una filosofía de responsabilidad personal que nos pide revisar nuestras motivaciones más profundas. Nos invita a distinguir entre el amor genuino y el apego disfrazado de amor. El primero se basa en la libertad, el respeto y la virtud, el segundo, en la carencia, el miedo y la necesidad de control. Esta distinción puede ser dolorosa, pero es también liberadora. Uno de los pilares del estoicismo es la dicotomía del control, identificar qué depende de nosotros y qué no. En una relación, muchas cosas escapan a nuestro control, los sentimientos del otro, sus decisiones, sus heridas, su camino. Lo único que realmente podemos controlar es nuestra actitud. Cuando aceptamos esto con sinceridad, dejamos de luchar contra lo inevitable. Ya no invertimos energía en cambiar al otro o en forzar una reconciliación. En cambio, empezamos a trabajar en lo único que sí podemos transformar, nuestra mente y nuestro corazón. La libertad emocional no se alcanza negando lo vivido, sino integrándolo. Cada relación deja una huella. Lo importante no es borrarla, sino resignificarla. El estoicismo propone una mirada profunda, no preguntarnos si la relación fue un error, sino qué virtudes desarrollamos a través de ella. ¿Fuimos más pacientes, más generosos, más compasivos? ¿Aprendimos a poner límites, a defender nuestra dignidad, a perdonarnos? Esa es la alquimia interior, transformar la pérdida en fortaleza, la nostalgia en sabiduría. Muchas veces, tras una ruptura, buscamos atajos, nuevas personas, distracciones, metas urgentes. Pero el camino estoico sugiere lo contrario, detenernos, mirar hacia adentro, permitirnos sentir sin actuar impulsivamente. La incomodidad no es enemiga, es señal de que algo dentro de nosotros se está reconfigurando. Si tenemos el coraje de quedarnos en ese lugar incómodo el tiempo necesario, saldremos más íntegros, más centrados, más conscientes de nuestro valor. También es necesario reconciliarnos con la soledad. No como castigo, sino como oportunidad. El estoico valora el silencio, la introspección, el tiempo a solas. En ese espacio se construyen las bases del carácter. Allí podemos descubrir quiénes somos sin el reflejo del otro, sin la validación externa. Cuando aprendemos a estar solos sin sentirnos incompletos, entonces estamos listos para compartir nuestra vida desde un lugar de plenitud y no de necesidad. Finalmente, entender que sanar no es un destino, sino un proceso. Algunos días nos sentiremos fuertes, otros días volverán las lágrimas. Y está bien. La constancia supera a la intensidad. Lo importante no es cómo nos sentimos cada día, sino qué actitud elegimos frente a lo que sentimos. El estoicismo no nos promete una vida sin sufrimiento, pero sí una vida en la que el sufrimiento se convierte en una fuente de crecimiento. Esa es la verdadera victoria,
no haber amado sin dolor, sino haber aprendido a vivir con el corazón abierto incluso después de haber sido heridos. El proceso de superar una ruptura amorosa se convierte, desde la óptica estoica, en un entrenamiento del alma. Cada emoción que aflora tras la separación, tristeza, enojo, confusión, es una oportunidad para examinar nuestro interior y practicar las virtudes que nos conducen a la libertad emocional. El amor perdido no es una desgracia, sino una experiencia que puede refinar nuestro carácter. No somos víctimas del desamor, somos aprendices de la vida, enfrentando una de sus lecciones más desafiantes, la impermanencia. Uno de los errores más comunes es idealizar a quien se ha ido. Convertimos sus virtudes en absolutos, olvidamos sus defectos, y nos aferramos a recuerdos que ya no existen. El estoicismo nos invita a mirar con objetividad, a distinguir entre lo que fue y lo que nuestra mente ha embellecido con nostalgia. Ver con claridad no es un acto de frialdad, sino de honestidad. Solo cuando dejamos de mentirnos sobre lo perdido podemos empezar a sanar verdaderamente. La verdad, por dura que sea, es más liviana que cualquier fantasía. Epicteto decía que no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Esta enseñanza cobra especial fuerza en el contexto del desamor. No es la ruptura en sí la que nos destroza, sino lo que creemos que significa, fracaso, rechazo, abandono. Pero ¿y si interpretamos la ruptura como una liberación? ¿Como un llamado a crecer, a reorientar nuestra vida, a volver a nosotros mismos? Cambiar la narrativa interna puede ser el paso más poderoso hacia la sanación. La filosofía estoica no propone endurecernos, sino fortalecernos. No se trata de reprimir emociones, sino de integrarlas sin que nos dominen. Sentir tristeza no es una debilidad, pero sí lo es rendirse al victimismo. El dolor no elige quedarse para siempre, somos nosotros quienes a veces lo retenemos. El estoico lo observa, lo acepta, y sigue caminando. Con el corazón herido, sí, pero con la mirada puesta en la virtud y en el deber que tiene con su propia vida. La ruptura también puede revelar cuánto dependíamos emocionalmente del otro. ¿Qué parte de nuestra identidad estaba construida sobre esa relación? ¿Qué vacíos estábamos intentando llenar? Estas preguntas, aunque incómodas, son necesarias. El amor auténtico no nace del miedo a estar solos, sino de la abundancia interior. El estoicismo no rechaza el amor, pero nos alerta contra la dependencia emocional. Solo quien está completo en sí mismo puede amar libremente, sin poseer ni ser poseído. No debemos olvidar que el mundo no nos debe nada. Nadie está obligado a quedarse, a amarnos como necesitamos, a cumplir nuestras expectativas. Esta verdad puede doler, pero es liberadora. Nos permite dejar de exigirle al otro lo que solo nosotros podemos darnos: estabilidad, amor propio, dirección. En esa renuncia a lo externo nace la verdadera paz. No porque todo esté bien, sino porque nosotros lo estamos, a pesar de todo. Cada día tras la ruptura es una oportunidad para reafirmarnos. Para leer, escribir, reflexionar. Para volver al cuerpo, al presente, a lo simple. El estoico entiende que la reconstrucción no ocurre en un instante, sino en cada elección diaria: no enviar ese mensaje, no revisar esa foto, no alimentar la esperanza inútil. Elegirnos a nosotros mismos una y otra vez, hasta que se convierta en hábito. Hasta que, un día, la herida duela menos y nuestra mirada vuelva a brillar con la luz de quien ha pasado por la oscuridad y ha salido transformado. Cuando atravesamos una ruptura, solemos enfocarnos en lo que hemos perdido: una compañía, una rutina, un refugio emocional. Pero rara vez nos detenemos a considerar lo que podemos ganar. El estoicismo nos propone cambiar esa perspectiva. Nos recuerda que, si bien no controlamos el fin de una relación, sí controlamos cómo respondemos a ella. Y esa respuesta puede ser la piedra angular de una transformación profunda. En cada final hay una semilla de comienzo, pero solo si estamos dispuestos a cultivarla.
El dolor emocional no es una señal de debilidad. Es una consecuencia natural de haber amado. Pero el estoico no se deja paralizar por el dolor, lo estudia. Lo observa sin dramatismos ni represión. Pregunta, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué parte de mí necesita madurar? Al hacer del sufrimiento un objeto de contemplación, dejamos de ser sus víctimas. Nos convertimos en alumnos. Y los alumnos aprenden, crecen, se fortalecen. El dolor se convierte, así, en una herramienta de sabiduría. Uno de los principios clave del estoicismo es la dicotomía del control. No podemos controlar que alguien se quede o nos ame como quisiéramos. Pero sí podemos elegir cómo nos tratamos a nosotros mismos cuando esa persona se va. La ruptura no nos define, nuestra respuesta sí. Podemos usarla como excusa para hundirnos en la autocompasión o como impulso para reconstruirnos con más claridad, más amor propio y más autonomía. La libertad emocional comienza cuando dejamos de suplicar por lo que ya no está. Muchas veces, después de una separación, caemos en el error de buscar rápidamente una distracción, una nueva pareja, un viaje, una vida acelerada. El estoico no huye del vacío, lo atraviesa. Sabe que solo al quedarnos solos con nosotros mismos podemos descubrir quiénes somos de verdad. Y esa soledad, bien vivida, se convierte en un espacio sagrado de autodescubrimiento. No es un castigo, es un privilegio. Porque en el silencio, cuando nadie nos aplaude ni nos consuela, aprendemos a escucharnos. Una ruptura también pone a prueba nuestra narrativa interna. ¿Qué nos decimos sobre el amor, sobre el otro, sobre nuestra valía? Si el relato que construimos está lleno de culpa, rencor o victimismo, seguiremos atados a una historia dolorosa. Pero si somos capaces de narrar la experiencia desde el aprendizaje, el coraje y la dignidad, la herida comienza a cerrarse. No porque el pasado haya cambiado, sino porque nosotros hemos cambiado. Y eso es más poderoso que cualquier reconciliación. Es vital entender que el otro no nos debe una explicación eterna. Que su partida, por más dolorosa que haya sido, no invalida nuestro camino. El estoicismo enseña a no poner nuestra paz en manos de los demás, a no depender de respuestas que quizás nunca lleguen. Lo que importa es lo que hacemos con el silencio. Cómo lo interpretamos, cómo lo usamos para construir algo más firme dentro de nosotros. La vida no siempre da cierre, pero nosotros podemos dárnoslo. La ruptura puede ser un espejo. Nos muestra no solo quién era el otro, sino también quiénes fuimos nosotros en esa relación. ¿Actuamos desde el miedo o desde la autenticidad? ¿Negociamos demasiado con nuestro valor? ¿Nos perdimos en el otro para no enfrentar nuestro vacío? Estas preguntas no buscan castigarnos, sino iluminarnos, porque el estoico no teme confrontar su sombra. Sabe que solo al verla claramente puede transformarla. No es la ausencia del otro lo que más duele, sino lo que creemos que perdimos con su partida. El futuro que imaginamos, el rol que jugábamos, la identidad que construimos. Pero el futuro no existe, el rol puede reinventarse y la identidad está en constante evolución. No necesitamos quedarnos atados al pasado para sentirnos completos. Podemos agradecer lo vivido, soltarlo con honor y avanzar con más presencia. El amor termina, sí. Pero nosotros seguimos. Y eso, si lo entendemos profundamente, es una forma de libertad. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es la de no depender emocionalmente de lo externo para sostener nuestra paz interior. Esta idea, que puede parecer fría en un primer momento, se vuelve liberadora cuando atravesamos una ruptura amorosa. Porque es justamente en ese momento de pérdida cuando nos damos cuenta de cuán expuestos estábamos. El amor no debe ser una cárcel emocional, sino un espacio de libertad compartida. Y si al terminar nos sentimos deshechos, quizás no amábamos desde la libertad, sino desde la necesidad. La mayoría de las veces no lloramos por quien se fue, sino por lo que creímos que necesitábamos de esa persona.
El estoico no niega el dolor, pero lo analiza. ¿Por qué me duele tanto? ¿Qué miedo se esconde detrás de este vacío? ¿Qué parte de mí delegué en el otro? Preguntas así no solo sanan, revelan. Porque muchas veces entregamos el timón emocional de nuestra vida a manos ajenas. Y cuando ese alguien se va, no solo nos deja, sino que nos deja perdidos. El estoico, en cambio, se entrena para nunca estar perdido dentro de sí mismo. Hay una frase de Epicteto que resume esta idea con claridad: no es lo que te sucede, sino cómo lo interpretas. Una ruptura puede verse como una catástrofe o como un despertar. Todo depende del lente que elijamos. Si nos quedamos anclados en el drama, en la injusticia o en el resentimiento, la ruptura nos consume. Pero si decidimos mirarla como una oportunidad para revisar nuestras elecciones, nuestras expectativas y nuestras heridas no resueltas, entonces la ruptura se transforma en camino. No a pesar del dolor, sino gracias a él. Amar desde el estoicismo no significa amar menos, significa amar mejor. Con menos apego, con más conciencia. Sin perder nuestra esencia en el proceso. Cuando una relación termina, el estoico no busca culpables, busca claridad. Se pregunta qué aprendió, qué entregó, qué ignoró. Porque sabe que cada vínculo es un espejo, no solo del otro, sino de nosotros mismos. Y si aprendemos a leer ese reflejo con honestidad, nos volvemos más sabios, más fuertes, más capaces de amar con madurez. Otra clave del estoicismo es la aceptación radical de lo que es. No se trata de resignarse, sino de dejar de luchar contra lo inevitable. El otro se fue, las palabras ya no alcanzan, los momentos no volverán. Luchar contra esa realidad solo alimenta el sufrimiento. El estoico acepta el hecho con entereza, no para cerrarse, sino para liberarse. Porque lo que no se acepta, se repite. Y muchas veces nos encontramos amando versiones repetidas de un mismo dolor, solo porque no supimos decir, basta. En el proceso de sanar, el silencio se vuelve un aliado. No el silencio del aislamiento, sino el silencio interior que surge cuando dejamos de resistir. El estoico cultiva ese silencio como un terreno fértil, no lo llena con ruido, no lo anestesia. Lo habita. Porque solo allí puede escucharse con claridad. Descubre que no está solo, que en su interior hay una fuerza que no depende de nadie, una serenidad que había olvidado. Y cuando se reencuentra con esa fuerza, la ruptura ya no lo define. El perdón también ocupa un lugar esencial. Pero no el perdón superficial que se dice para cerrar el tema, sino el perdón que libera. El estoico no perdona al otro por obligación, sino por sabiduría. Sabe que cargar con el rencor es permitir que el otro siga influyendo en su paz. Perdonar no significa justificar, ni olvidar. Significa soltar. Dejar ir la necesidad de que las cosas hubieran sido distintas. Y en ese acto, silencioso pero profundo, se recupera una parte de sí mismo. La ruptura no es el final de tu historia. Es apenas un capítulo. Uno que, si se escribe con conciencia, puede marcar el inicio de tu transformación más auténtica. El estoicismo no te promete que no sufrirás, pero sí te ofrece herramientas para no destruirte en el proceso. Te enseña que el amor, cuando termina, no se lleva tu valor, ni tu esencia, ni tu futuro. Te recuerda que el amor propio es el único que no puede romperse.